del amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Había nacido en Plato una valiente mujer. Ella se llama María, Madre nuestra, ella es. Ella es María, noble y prudente mujer. Ella es María, noble y prudente mujer. Nace este canto a la madre del fondo del corazón, a la madre fundadora de nuestra congregación. Ella es María, nuestra madre ideal. Ella es María, nuestra madre ideal. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñe. Paz y bien, doctor, ¿cómo le va? Paz y bien, hermana Severiana, mejor que antes, con esta hermosa canción a la madre fundadora, con esa voz también excelente, contentísimo porque estábamos animando esta programación con esta música fantástica. Gracias, muy amable doctor. Doy gracias a Dios por el don que me ha dado cantar. La verdad que yo nunca estudié, pero canto y le ofrezco al Señor para quien escuche le haga bien. Y bueno, ¿y ustedes suelen cantar dentro de la congregación, hermanas? ¿O solamente durante la misa? ¿O tienen algunos encuentros entre ustedes? Y yo canto ahora, en este tiempo canto, animo la misa. Y a veces cuando tenemos encuentro así entre hermanas, sí animo también el encuentro cuando me piden, cuando se hace por ejemplo el encuentro provincial, donde se juntan todas las hermanas, así me piden para animar, junto con otra hermana, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí. ¿Son más de una las que cantan dentro de la Sí, congregación? sí, claro. Está la hermana Clara que canta súper bien. Ahora tenemos una novicia de Buenos Aires. Ella canta una maravilla. Le vamos a invitar para el grupo, así para nuestra presentación aquí, para que le conozcamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Te parece bien? Excelente, excelente. Estamos animando esta programación con esta hermosa voz de la hermana Severiana, que ya también nos cuenta que hay otras religiosas también con el mismo talento. Y bueno, vamos a ir enriqueciendo este programa para que también la gente que nos acompaña puedan escuchar estas músicas muy lindas que fueron inspiradas en la madre fundadora, en la María Petkovic. Sí. Así es. Sí, está la hermana Juanita también, que ella está estudiando, música en la universidad, para poder trabajar en el colegio, enseñar música, estar con los niños, jóvenes. Le gusta mucho. Pero ella ya vino, ¿verdad?, de una familia de músicos, así que ella sí tiene ya mucho conocimiento y ahora está perfeccionándose. Bien. Entre las tantas historias bonitas de la Beata María de Jesús crucificado, también pude leer de que ella cantaba también con la gente, participaba con los niños, tenía un espíritu tan bueno que aparte de la oración también tenía un espíritu, gente contemplativo, porque la oración también es contemplación. Sí. También hay varios tipos de oración, pero pude ver también ese talento de ella de cantar con los niños y de tener también ese espíritu contemplativo. Bueno, la madre fundadora
ella siempre dice que una hermana tiene que saber de todo. Ajá. Tiene que saber de todo, así para poder acompañar a todo el grupo, ¿verdad? Sí. Porque no solamente niños ni solamente jóvenes, sino son de todas las edades. Y una hermana tiene que aprender de todo un poco. Sí. Y bueno, el talento da Dios. Y si uno no tiene voz, entonces tiene otra forma de animar. Y la oración es la base de nuestra vida religiosa. Tenemos la oración. Hay varias formas de orar. Oración vocal, que uno reza a través de libros, ¿verdad? A través de oraciones ya compuestas. Y la oración contemplativa es una oración muy privilegiada de personas así muy elegidas también por el Señor, que también que añoramos todos, ¿verdad?, llegar a la contemplación. Pero la madre fundadora cuenta que desde niña tiene esa forma de orar, de contemplar a Dios. Cuenta ella en su libro que visitaba mucho a una prima en Belaluca, a su prima Helka. Era una hija única y la madre de ella era maestra y le enseñaba con mucha disciplina, con mucho rigor, y tenía todo horario para la niña. Así es que María Pekovic también se iba allí, pero la misma educación. Aunque a María eso no era una dificultad, porque en su casa se vivía así también. Y tenía todo horario para la oración, para el estudio, para jugar, para compartir, entonces todo era por horario. Y a la noche rezaba, de rodillas rezaba antes de la cena y después de la cena. Pero antes de dormir rezaban también, y en ese momento María y su prima rezaban el credo, y cuenta María que no podía decir creo en Dios Padre porque desde la cama contemplaba el cielo estrellado. Entonces era como que penetraba ella en esa naturaleza inmensa, y ahí estaba Dios. Y no podía avanzar en su oración del credo. Y decía ella, ¿cómo podemos decir creo en Dios si Dios, acaso no estamos en Dios? ¿Acaso vivimos fuera de Dios? ¿O acaso Dios no está dentro de nosotros? Entonces, eso es la contemplación, ¿verdad? Contemplar a Dios en la naturaleza o contemplar a Dios en el silencio infinito. Es no pronunciar palabras, simplemente estar ahí contemplando. Es como vivir en Dios, estar en Dios. Sí. Y esa es una oración realmente de pocos privilegiados. Sí. Porque más o menos uno tiene que olvidarse del ruido para estar sumergido en esa... Entiendo, hermana, que es una especie de paz interior. Uno corta el contacto con el ruido del mundo para centrarse exclusivamente en Dios y sentirse unido a Él. Así es. Qué bueno. Yo también pude leer un poco de la historia de ella en cuanto a ese espíritu de oración, y en el libro encontré que ella se subía en la terraza de la casa porque quería estar más cerca de Dios. Pensaba que si ella se subía a la terraza iba a estar más cerca de Dios. Sí. Entonces, en uno de esos momentos en que ella estaba en la terraza, le pareció tener una visión de una cantidad de ángeles que estaban ahí volando en el firmamento. Y le pareció ver, según la historia de este libro, le pareció ver al ángel de la guarda, a su ángel de la guarda. Entonces ella deseaba que el ángel de la guarda se bajara y viniera hasta cerca de ella.
Bueno, ella tuvo esa visión. El ángel de la guarda, su ángel de la guarda, bajó y se puso cerca de ella y ella cuenta que recibió una bendición del ángel de la guarda. Entonces, realmente su espíritu de contemplación era muy grande. Era muy grande. Y ella también cuenta que se escondía detrás de la cortina para que nadie les viera, para no ser molestada, para estar en silencio, para estar orando. Y eso es desear a Dios. Yo creo que si nosotros también deseáramos ver a Dios en todo el tiempo, también lograríamos, ¿verdad? Sí. Y si evitáramos también los ruidos, tantos ruidos en nuestra vida de hoy, ¿verdad? Que es el celular, donde estamos pendientes de mensajes, de personas, de familiares, de amigos, de todo un poco, ¿no? Pero yo digo que si así como buscamos ver esos mensajes, deseáramos ver a Dios, también lo veríamos. También estaríamos inmersos en esa oración y permanecer ahí contemplando. Es desear. Tiene que estar en el deseo, porque todo lo que uno desea se cumple. O todo lo que uno piensa se cumple. Así que deseemos ver a Dios. Bueno, Deseemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, así como dice en la Biblia: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y hay que desearle y amarle con todo el corazón, con toda la fuerza, y Él está ahí presente. Muy bien, excelente reflexión, hermana. Como estás presentando la espiritualidad de la madre fundadora de vuestra congregación. Y es así como estás diciendo, ¿verdad? Ella deseaba estar con Dios. Esa fue su vida desde muy pequeña, desde niña, desde que tuvo conciencia. Su deseo fue la de estar siempre unida con el Señor. Fue creciendo en esa espiritualidad y hoy la tenemos como beata, y Dios mediante prontamente va a ser canonizada y vamos a tener una nueva santa para la Iglesia Católica. Bueno, estamos llegando a este primer bloque, hacemos una pausa y en breve volvemos. Regresamos con ustedes con la programación Camino de Santidad. Así es, hermana, estamos con esta hermosa programación. Qué bueno es tener a la vista ese camino que debería ser, o debe ser, el fin último de todo cristiano, el camino a la santidad. Sí. Y bueno, hoy estamos inspirándonos en esta niña, en principio, joven, fuerte, valiente y hoy beata, María de Jesús crucificado Pecovis. Y nos cuenta la historia de ella, que se inició a muy temprana edad, ya se iba a la escuela. A los 5 años ella ya fue a la escuela como oyente, pero al final fue mucho más aplicado que los demás alumnos de su grado y terminó más rápidamente las tareas, en fin, el aprendizaje fue muy superior a sus compañeros y compañeras de grado. Entonces toda esta situación llamaba la atención acerca de la vida de María Pecovis en aquel tiempo de su niñez, porque era una niña diferente a las demás niñas y niños de su edad. También sus padres se ocupaban de ella como de todos los hijos, y a María le pusieron también una nodriza, que sería una especie de profesora, de maestra particular,
que le ayudaba también para que ella pudiera avanzar en este aprendizaje. Bueno, y así fue ella, hermana. Eso porque en la época las mujeres no podían salir e irse en otro lugar para estudiar. Los varones sí podían irse en otras ciudades, en otros países inclusive para estudiar, pero las mujeres siempre quedaban en la casa. Entonces se le ponían la maestra particular, ¿verdad? Para que puedan seguir sus estudios. Sí, pero así como en la parte académica, ella se inició a temprana edad, también en la espiritualidad, hermana, entiendo que es así. Sí, la espiritualidad formaba parte de ella, como también de toda la familia, ¿verdad? Sí. Ella desde su casa aprendió la espiritualidad, aprendió todo de su papá, que era una persona muy orante, que leía la Biblia, que meditaba los preceptos de la iglesia y cumplía, no solamente leía, sino que cumplía, ponía en práctica. Y María desde niña se dedicó a eso, sí, a orar, porque en la mesa, como anteriormente ya habíamos dicho, ¿verdad? Que su papá leía la palabra de Dios antes de comer y luego interrogaba a los hijos sobre la palabra de Dios. Así es. Sí, entonces todo eso ayudaba a María para su vida espiritual. Rezaba también el rosario, las letanías, el rosario era el Santo todo, Rosario, sí, desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Así que la tarea escolar también le fue muy fácil por el hecho de que en la familia vivía una disciplina diaria, o sea, vivía esa disciplina dentro de la familia. Entonces, todo era horario, todo era lectura espiritual, ella tenía que estar formándose. Así como que tuvo la nodriza que le enseñaba, que estaba con ella también para enseñarle todo lo necesario para la vida. Porque ella desde niña aprendió para la vida, no solamente para ese momento o algo, sino que todo lo que ella aprendió fue ya para la vida. Así es. Sí. En relación a sus inicios en la vida sacramental, hermana, ¿cuándo ella se inicia? Ella hizo... Aparte del bautismo, ¿verdad? Aparte del bautismo, que casi a los 3 días creo que ella hizo su bautismo. Y bueno, su confirmación a los 5 años. Y a los 12 años su primera comunión, el 8 de septiembre, en el Día de la Virgen. Entonces ella se preparó en la catequesis, se preparó con novenas, muchísimo se preparó para recibir a Jesús, porque ella tenía que estar impecable. Y también ella deseaba, interiormente ella cuenta que deseaba tener vestido celeste y blanco, que era la pureza, ¿verdad? Sí. Y ella no dijo a nadie, pero la familia le preparó un vestido celeste con tul blanco. Y eso le puso a ella muy feliz ese día de su primera comunión, que iba a recibir a Jesús con el vestido que ella soñaba. También ella llevó una pulsera, una cadenita que también le recuerda un texto bíblico que dice: te he adornado con joya para ser de Dios, ¿verdad? Te puse aros, te puse brazalete en los brazos, en el brazo, cadena en el cuello, un hermoso vestido. Y todo eso la lleva a Dios. No era por vanidad, sino para ser de Dios, para estar más cerca de Dios. Así como usted dijo que se subía en la terraza para estar cerca de Dios, todo lo que ella hacía, todo lo que ella deseaba es para acercarle más a Dios. Y ella ese día de su primera comunión, así también como ella, usted me preguntó sobre la oración de contemplación, ella desde ese momento contemplaba a Dios. Cuando recibió a Jesús hizo una oración tan profunda que ella no escuchó alrededor los ruidos de la gente, de nada, sino que ella estaba inmersa en Dios y oraba a Dios, porque le decía huésped divino, porque le recibe a Dios y ya formaba parte de ella ahora en cuerpo y alma, cuerpo y sangre de Cristo en su propio cuerpo.
Y así que ella en ese momento fue lo más maravilloso. Y también ese día fue de mucho proyecto personal de ella, ¿verdad? Que ella se hacía, bueno, de hoy en más comunión diaria. De hoy en más me estaré más unida a Dios. Esa promesa que ella se hizo, todo un proyecto de vida. Y ella llevó a cabo. Qué bueno, hermana. Es lindo conocer esta historia tan rica de la hermana María Pekovic. Bueno, está Iván dándonos las indicaciones de que hemos llegado a nuestro tiempo permitido para poner fin a este segundo bloque y enseguida regresamos. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Bueno, estamos de regreso para seguir hablando acerca del camino a la santidad. Y es muy motivador esta idea cuando vemos de que acá en Paraguay mismo tenemos a muchos candidatos para ser santos. Tenemos nuestro primer santo, San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros mártires. Le tenemos a la Beata María de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Y bueno, le tenemos acá a nuestro gran amigo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, cuya causa ya está en Roma, ya está en estudio, y tenemos otros candidatos como el Monseñor Pedro, más conocido como Paipucú, que también se abrió su causa, está en estudio. Tenemos también en camino la causa del Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, el primer obispo del Paraguay, muy encomiable la labor de él, recorrió a caballo todo el Paraguay. Y en fin, tenemos otros candidatos más a santos que están siendo en este momento analizados su vida. Y bueno, hay una pastoral también dentro de la Conferencia Episcopal Paraguaya que está abordando este tema. Entonces es muy motivador, hermana, conocer que dentro del Paraguay mismo tenemos a varias personas que son candidatos a ser reconocidos como santos. Y es una gracia muy grande que tenemos. También nuestros pastores, agradecerle, ¿verdad?, por dar esta iniciativa de reconocer a estos pastores, ¿verdad?, que han trabajado tanto en Paraguay y que han dado su vida por la pastoral, por la salvación de todos los paraguayos. Y también, ¿verdad?, es muy lindo hacer esta pastoral de la santidad, hablar de esto, porque es a eso lo que estamos llamados, ¿verdad? Todos los cristianos estamos llamados a ser santos, porque eso nos dice Jesús: es santo como es santo vuestro Padre del cielo. Y buscar eso. Vemos ahora la vida de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, de cómo era su familia, de cómo era ella de niña, qué hacía. Entonces vemos que es posible y no es nada imposible. Es posible para una madre de familia, es posible para una hija, es posible para un esposo, para un marido santo, ¿verdad? A ejemplo de San José, a ejemplo de la Virgen María Santísima, a ejemplo de tantos santos que tenemos en la iglesia. Así que espero que esta programación les sirva a nuestro pueblo paraguayo, que quienes nos asisten, ¿verdad?, que están ahí mirándonos, aprendiendo con Jesús y de Jesús, aprendiendo desde la vida de los santos a ser santos. Hermana, cuando conocemos la historia
de la Iglesia Católica, la vida de los santos, ¿verdad? Tantos santos tenemos dentro de la Iglesia Católica, gente que han entregado su vida al servicio de los demás, pero por amor a Dios, ¿verdad? Entonces eso realmente también nos motiva. A la medida que conocemos esa vida, por la vida de los santos siempre fue una vida de alegría, de entrega, de felicidad. No hay un solo santo triste, ¿verdad, hermana? No hay santo triste. Así es. Pero también le digo yo que hasta un gran pecador puede llegar a ser santo. El ejemplo tenemos San Agustín de Hipona, ¿verdad? Sí. Que era un gran pecador, pero se hizo un gran santo. De gran pecador a gran santo. Así que el camino se abre. El camino a la santidad es para todos. No es para quienes son buenitos. No. Sí. No. Jesús vino realmente para sanar a los que están enfermos. Así que esperemos con alegría esa santidad. Esperemos con alegría esa visita de Jesús. Y así vamos a terminar nuestra programación pidiendo siempre por nuestros obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos de todas las congregaciones que están en nuestro país trabajando, regalando su vida en la misión. También pedimos por las formandas y formandos que se preparan para la vida religiosa, para la vida sacerdotal, por los seminaristas y por aquellas personas que están mirando y que están deseando ser hermana o sacerdote, para que el Señor les ayude a hacer un buen discernimiento y a elegir una congregación. Y rezamos por la pronta canonización de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic y por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Juntos rezamos la oración. Oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.